Actualidad Radio. La información nunca sonó tan bien. Vamos a hablar un poco de eso del tren de Aragua, porque usted sabe que están los titulares en el orden del día a raíz de todo lo que ha estado sucediendo. Pero ahora hay también una información del FBI que está acusando a Maduro de convertir a esta organización en un arma de desestabilización, aunque hay algunos otros que dicen que no están muy de acuerdo con lo que se está diciendo en sentido de que esta organización pueda lograrlo, pero en fin. Hay alguien que ha estado siguiéndole los pasos a esta noticia y todo lo que tiene que ver también con el régimen de Nicolás Maduro, y por eso lo invitamos a que conversara con nosotros esta mañana. Se trata de Antonio María Delgado, periodista del Miami Herald y del Nuevo Herald. Antonio María, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy buenos días. Gracias por atendernos. Sí, buenos días, Johnny. Como siempre, es un placer participar en tu programa. Gracias. ¿Qué es lo que necesitamos saber del tren de Aragua? ¿Qué es lo que hay detrás de todos estos titulares? Bueno, como tú bien mencionabas, sí ha habido un debate del gobierno de Trump desde que básicamente los primeros días de la presidencia. Emprendió esta campaña contra la migración y uno de los temas principales que motivaba esto era la presencia en Estados Unidos de elementos del tren de Aragua. Yo he estado siguiendo el tren de Aragua desde hace años. Básicamente es una pandilla que creció aceleradamente en Venezuela y ahora es una megabanda criminal con presencia en los principales países de América Latina, donde fue la diáspora venezolana huyendo del régimen de Maduro, y empezaron ciertos elementos a ingresar aquí en Estados Unidos. El debate es sobre el grado de peligrosidad que representa los elementos y cuántos son los que están acá. Desde hace 2 años para acá empezamos a ver incidentes y crímenes cometidos por presuntos integrantes de esta organización, pero se estimaba que quizás eran decenas de ellos que estaban acá, no miles. Y estas iniciativas de deportación masiva de venezolanos incluye a miles de personas, y la gran mayoría de estas personas, aquellos que están aquí por TPS, aquellos que entraron por el paro humanitario, son gente decente que salieron de Venezuela porque no tenían más alternativa, estaban siendo perseguidos por el régimen, estaban escapando de la violencia o estaban escapando del caos económico creado por la revolución. Y hace unas semanas atrás apareció un informe del Consejo Nacional de Inteligencia donde básicamente decía que ellos, o la persona que escribió este informe, decía que era muy poco probable que el régimen estuviera controlando directamente a esta organización. Algo que se viene diciendo de Venezuela hace algún tiempo. Incluso la propia oposición venezolana acusa a Maduro y a Diosdado Cabello de ser los verdaderos cabecillas del tren de Aragua. Y este informe que salió básicamente decía que era poco probable y basaba estas conclusiones en base a los pronunciamientos públicos hechos en Venezuela contra la organización. Básicamente también hablaba sobre cómo el Tren de Aragua es una organización que no tiene una estructura vertical, sino más bien horizontal, tiene poco control, de manera de que un poco desestimaba lo que el propio presidente Trump había dicho cuando invocó los poderes de guerra especiales para empezar a deportar a sospechosos, personas que sospechaban que eran miembros del tren, a El Salvador. Había una serie de declaraciones donde decía que Maduro había invadido Estados Unidos a través de estos elementos. Y ese informe que salió básicamente desestimaba eso, pero ahora que fue introducido esta semana en uno de los juicios que se lleva contra estas medidas para deportar a los venezolanos a El Salvador, presenta un cuadro radicalmente opuesto. Básicamente dice que es Maduro y Diosdado Cabello quienes expandieron, fomentaron la expansión del Tren de Aragua en América Latina y en Estados Unidos con el fin de crear desestabilización en estos países y generar influencia política, convirtiéndose esto en un elemento que ellos pudieron después negociar, por ejemplo, en el caso concreto de Estados Unidos, para tratar de conseguir que se les quitaran las sanciones, de una manera de un elemento donde ellos pudieran ofrecer, bueno, tenemos ese elemento allá, vamos a ayudar a quitar eso a cambio de que me quiten las sanciones. Algo de esto ya se ha visto en América Latina en el pasado, donde se utiliza estos elementos, pero también advierte
que muchos de estos integrantes del tren son personas que son utilizados por el régimen como sicarios y que esto genera peligro en particular para los exiliados venezolanos que están en todos estos países. Y parte de esto se vio con el asesinato del año reciente, asesinato de un militar venezolano en Chile, donde las autoridades allá pudieron determinar de que ciertamente estaba recibiendo órdenes directas de Diosdado Cabello. Ahora, aquí en el mundo americano hay una frase que es como bien diciente, ¿no? Follow the money, es decir, si uno sigue el dinero, ¿cómo se financian ellos? ¿De dónde sacan los recursos? Bueno, ellos se benefician de las operaciones delictivas, pero también algo de que dice que este informe es que ellos, parte del traslado había sido suministrado o aportado por parte del propio régimen, que había incluso pagado viáticos para ayudar a algunas de estas personas a emigrar y establecerse en otros países. Pero el Tren de Aragua es una organización muy grande involucrando toda una serie de delitos que van desde el hurto en la calle hasta secuestros, hasta sicariato, toda una serie de actividades legales donde ellos se benefician directamente. Y una cosa, Yoli, esta gente es muy peligrosa. En Venezuela básicamente tienen aterrorizada a gran parte de la población venezolana porque son extremadamente violentos y muchas veces sin que pudiera de alguna manera explicarse el grado de violencia con que actúan, ¿no? Muchas veces el pandillero actúa con violencia para intimidar, pero a esta gente se le pasaba la mano. Ahora, pero una cosa que mencionas y en todo este tipo de organizaciones criminales, ¿verdad? Que no son organizacionales, es decir, que hay una cabeza y la tienen que seguir, sino que como es lineal. Es decir, que son ampones que trabajan por su cuenta, pero que están agrupados bajo ese título del Tren de Aragua. Ellos tienen una estructura muy, muy particular, porque ellos al final, lo que empezaron a hacer fue absorber integrantes de otras bandas y se convirtieron en una especie de organización paraguas, ¿no? Ciertamente, cada organización, cada célula operaba por su cuenta, pero tenían que colaborar y obedecer órdenes que a veces venían desde arriba. Pero ciertamente no es una estructura vertical, es más bien horizontal. Ahora, en lo que es reclutamiento, ¿cómo hacen ellos para irse nutriendo de miembros de esa organización, teniendo en cuenta que, como mencionabas, intimidan y amenazan? Incluso parece que hay casos de eso que ocurrieron hasta aquí dentro de los Estados Unidos. O sea, ¿cómo funciona esa parte? Sí, sí, bueno, sobre esto ellos actúan, se le acercan a otras bandas, otros pandilleros y se les obligan a trabajar con ellos. Es una especie o te asocias con nosotros o te desaparecemos, ¿no? Básicamente esa fue una forma muy agresiva. Y esto viene de la prisión de Tocorón, en el estado de Aragua. Es una organización que empieza desde las prisiones, donde ellos llegaron a tener control de esa prisión, pero gradualmente empezaron a salir y operar fuera de la prisión, con el visto bueno de las autoridades de las prisiones y del propio Estado, y después el Estado venezolano. Y de esta manera llegaron a doblegar a los otros grupos de las otras pandillas, absorbiéndolas y obligándolas a trabajar para ellos. ¿Y qué control ejerce el régimen de Maduro sobre ellos, entonces, teniendo en cuenta la descripción que hay de cómo operan? Lo que se entiende es que ellos tienen una conexión directa. Inclusive este informe adjudica a decisiones que tienen que ver, tomadas por las pandillas, al propio Maduro, que es Maduro el que autoriza o no cuando la pandilla actúa en áreas donde pudiera de alguna manera afectar la posición geopolítica del régimen venezolano. Ahora, mucho de esto se desconoce, Yolil. Realmente se ha estudiado, pero esta gente opera en la clandestinidad, opera en secreto, no divulga cómo opera, pero las organizaciones que han estado siguiendo a esto, y ha habido en los últimos meses mucha colaboración entre las autoridades de los países de América Latina y las autoridades estadounidenses, un poco para identificar a las personas que pudieran, del tren, que pudieran haber estado creando grandes problemas en Chile, en Perú, en Ecuador, en Colombia, y que ahora se estima pudieron haber llegado para acá. Lo que se sabe es de un poco este proceso de salir a entender cómo opera el Tren de Aragua y cómo perjudican a estos diferentes países, ¿no? Teniendo en cuenta todo eso, ¿tú crees que va a ser complicado o fácil poder irlos eliminando?
Eh, Hay que prestar atención. Yo no sé qué tanto, o sea, yo no soy en realidad realmente un experto en materia de criminalística, pero realmente esto en Venezuela esto se desbordó. En muchos países de América Latina generó grandes problemas, e incrementó la criminalidad en muchos de estos países. Y acá en Estados Unidos empezó a sumar la cabeza en la organización y es de cuidado. Hay que seguir monitoreando todo lo que ocurra. El hecho de que se deportaron unas personas que se supone que eran del Tren de Aragua y que están en el Secot en El Salvador, ¿qué tanta injerencia ha tenido? ¿Cómo analizas tú esa parte? Eh, no sé, yo no me atrevo a hablar sobre eso, yo no sé cuál fue el proceso. Yo entiendo que las Ujú. autoridades de acá estudiaron muy bien, han estado tratando de determinar quiénes son integrantes del tren o no sé, del tren de Aragua o no lo son. Sí, ha sido muy criticado porque aparentemente muchas de estas personas que se llevaron a El Salvador no se les hizo el debido proceso. Es importante que se le otorgue a cualquier sospechoso, sea inocente o sea culpable, el derecho a la defensa. Y en este caso entiendo que aquí no hubo. Y yo creo que se lastima un poco la conducción de la justicia cuando no se otorga eso. Ahora, ¿qué tanto ha ayudado eso a combatir la presencia del tren? Yo creo que el tren acá sabe que lo están buscando, lo están cazando, después que fueron designados como una organización terrorista, saben que pasó a estar en la mira las autoridades policiales de Estados Unidos. Ahora, Antonio María, aprovechamos tu presencia aquí con nosotros para conversar de todos estos temas, para que nos des tu perspectiva de lo que ha estado pasando en Venezuela, porque también has estado reportando en el diario lo que ha sucedido con Chevron, lo que pueda pasar en materia de las medidas del régimen. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cómo se analiza hasta ahora? ¿Cómo van las cosas? Bueno, ha habido, como habrás visto tú en las noticias y nuestra propia cobertura en el Miami Herald, ha habido, digamos, como un pulseo, ¿no? Una Ujú. especie de enfrentamiento dentro de la administración Trump entre quienes piensan que es importante seguir presionando al régimen para tratar de forzar su salida, cerrar los espacios y readoptar esta política de máxima presión que caracterizó la política de Estados Unidos hacia Venezuela durante la primera administración, y aquellos que piensan que llegó la hora de tratar de llegar a un entendimiento con Trump, perdón, con Maduro, porque si se exagera, si se les cierra, si se les pasa la mano a Estados Unidos en cerrarles los ingresos, eso lo que va a fomentar es un mayor éxodo de venezolanos en América Latina. De manera de que tienes estos puntos de vista encontrados. Ha habido acercamientos desde el inicio de la administración Trump para tratar de llegar a un entendimiento con Maduro para permitir que el Venezuela acepte cientos de miles de deportados venezolanos en el país a cambio de permitirle que Venezuela siga operando, produciendo petróleo y colocando el petróleo venezolano en Estados Unidos a través de la firma de Chevron. Al principio hubo un entendimiento de que se iba a hacer así, pero a las pocas semanas el presidente Trump revirtió esa política y anunció que le iban a quitar la licencia a Chevron, como tal ha pasado. En este momento no se tienen los detalles porque no han sido anunciados públicamente, pero lo último que se entiende es que a Chevron se le está permitiendo realizar operaciones mínimas en Venezuela un poco para mantener su operación ahí, muy diferente a lo que estaba pasando hace todo este tiempo, hasta este mes, donde Chevron había estado incrementando su producción de petróleo y se había convertido en una importante pieza en el sostén económico del régimen de Maduro. De manera de que estamos viendo a ver qué pasa, faltan algunos detalles que no hemos visto. Hay personas que les gustaría ver un anuncio formal por parte de la administración sobre qué exactamente qué se le permite hacer a Chevron en Venezuela, y eso no ha pasado. Y otros que piensan que, bueno, básicamente lo que va a pasar es que Chevron va a estar operando como venía operando antes de que la administración Biden le diera la licencia que le permitía
incrementar su producción en Venezuela. Volver a como estaba antes de hace 4 años. Ahora, una más y agradeciéndote que nos acompañes aquí a esta hora, porque el régimen continúa deteniendo personas que son importantes y que jugaron un papel crucial para las elecciones presidenciales, mientras se logró la liberación de los que se encontraban en la Embajada de Argentina en esta operación Guacamaya. ¿Esto será que va a ser un constante? Es decir, detienen, liberan, ¿cómo analizas tú todo esto? Sí, eso siempre ha sido así. Y yo creo que una de las uno de los temas más importantes que quería estar viendo la administración acá es que si bien hay, en este momento creo que quedan 9 estadounidenses que están encarcelados por el régimen y se ha estado tratando de conseguir que se liberen, de que si se liberan en Venezuela, eso no es garantía de que se resuelva el problema porque el régimen entiende que secuestrar ciudadanos estadounidenses es una herramienta de negociación. Consigue concesiones después y los hemos estado viendo a lo largo de los últimos años, al extremo de que ha tenido operaciones de inteligencia especiales para tratar de capturar a estadounidenses que se encuentran en Colombia, seducirlos de alguna manera para que entren en Venezuela y los detienen en la frontera o al tratar de ingresar al país y ahí van directamente a las cárceles del SEBIN o del DGCIM. De manera que es sumamente peligroso. Por eso hemos estado viendo todas estas advertencias últimamente, ¿no? Por parte del Departamento de Estado diciendo bajo ninguna razón vayan a Venezuela, pero si van a Venezuela, asegúrense que tengan un testamento escrito porque la situación es sumamente peligrosa. De Es manera que yo complicado. no creo cómo más mandar esa advertencia. Y yo creo que el régimen está, en la medida que se ve más acorralado, se vuelve mucho más hostil y aumenta la represión y empieza el encarcelamiento masivo de cualquier periodista, político, militar o cualquier persona que ellos sospechen de poder ser un disidente, porque no tiene más alternativa que usar la mano dura, ya que ha perdido el respaldo de la población. Claro, quedó evidenciado en las supuestas elecciones. ¿En qué estás trabajando ahora? ¿Quieres comentarnos algo más? No, básicamente hemos estado cubriendo esta situación. Lo último que sacamos fue este informe del tren, pero estamos muy atentos a lo que está pasando acá también con la situación migratoria. Creo que gran parte de la población venezolana se está viendo que está acá. Muchos de ellos que salieron de Venezuela para escapar de la tiranía, del régimen, y llegaron acá, se están viviendo una pesadilla porque temen que van a ser sacados del país y muchos de ellos devueltos a Venezuela, donde saben lo que los espera. De manera de que esto es algo que genera mucha alarma, genera mucha preocupación y nos preocupa a nosotros también en el periódico. Pues estaremos muy pendientes de los informes y puede encontrar el artículo de Antonio María allí en el Miami Herald. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Seguimos en contacto. Un placer. Igual. Antonio María Delgado, periodista del Miami Herald, con nosotros a esta hora.